Shalom, hermanos. Primero, antes que todo, quiero empezar dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Makahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Soy su hermano Yahweh Allah de GMS Chicago, rezando contra la lesión. En este video quiero entrar, le quiero llamar cómo Rey David va a reinar después de la separación de Israel, o algo a ese efecto, man. Porque aquí, como dice la profecía en Ezequiel 37, lo vamos a leer, Rey David va a reinar después que cuando Israel sea unificado. Y el título de la lección es cómo va a reinar después de que fueron separados, man, divididos en dos. Porque como la historia dice, la división pasó después de la muerte del rey David y la muerte de su hijo, el rey Salomón. ¿Cómo es que va a reinar después de la división cuando sean unificados, man? Y vamos a entrar a la historia. Esta lección va a ser un poco de lección de historia. Pero también entrando a la profecía, man, que sabemos que, como la escritura dice, el testimonio de quien el mundo ignorantemente le llama Jesús Cristo, que su verdadero nombre es Yahweh Shai, el testimonio de él, de Yahweh Shai, es el espíritu de profecía, man. No tenemos que ignorar las profecías, porque las profecías todas van a venir a pasar, man. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo ha dicho. Y es el testimonio de Yahweh Shai, man. Todo se va a hacer cumplido, man. Sabemos que el rey David, si la escritura dice que el rey David va a reinar cuando sean unificados, pues rey David va a reinar. Y simplemente con esa profecía enseña que hay reencarnación en la Biblia. Y lo vamos a enseñar por la profecía y la historia. La palabra del Señor no sale en vano, no se contradice. Se va a cumplir, man. Quiero empezar aquí con la profecía, como mencioné, aquí en el Ezequiel 37, verso 21. Dice: y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ¿verdad? Y mucha gente ni sabe eso, man, de que Israel fue dividido en dos reinos. Y la profecía dice que se iban a unificar. Pero mira más lo que dice. Dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Aquí está hablando del reino de los cielos, man, ese reino eterno. Dice: y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, man. Ahí está, man. Es claro. La profecía te está diciendo que el rey David va a reinar otra vez en la unificación. Pero como vamos a entrar a la historia, el rey David ya estaba en el mundo espiritual, ya estaba durmiendo con sus padres cuando la división vino. Vamos a entrar a esa historia. Aquí vamos a empezar en Primera de Reyes.
vamos a ir al primer versículo. Primera de Reyes 2:1. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. So aquí está empezando, ya estaban llegando los días de que el rey David iba a padecer, y estaba dándole palabras a su hijo para que se esfuerce, man, palabras de esfuerzamiento, man, ¿verdad? Vamos a brincar a verso 10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años y 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. So aquí te está enseñando claramente que el rey David ya había ido al mundo espiritual, man. Estaba durmiendo con sus padres. Y rey Salomón luego reinó sobre Israel. Now, si brincamos ya al término del reinaje del rey Salomón, el hijo de David, es cuando la profecía de la división de Israel vino, man. Y eso lo vamos a leer aquí en 1 de Reyes 11 y 29. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaba ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Que esos 12 pedazos simbolizan cada tribu de Israel, los 12 tribus de Israel. Dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. So esa era la profecía. Así iban a dividir Israel. Salomón iba a tener, la nación de Judá, pero también lo vamos a ver que también Benjamín estaba ahí, y también pues sabemos que los levitas ministran en Jerusalén, so ahí también estaban. Pero 10 tribus fueron prometidos a Jeroboam, que en esos 10 incluía el tribu de Dan, ¿verdad? Pero Dan no fue mencionado en Apocalipsis 7, cuando habla de los 144,000. So, muchas veces cuando estás escudriñando del reino norteño, esos 10 tribus, Esaú te da información y te dice que son 10 tribus perdidos, pero en realidad son 9, man, porque Dan no fue mencionado en Apocalipsis. Pero eso es un punto al lado, lo más digo. Pero de aquí está hablando la división. Verso 32 dice, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Porque ya cuando Salomón era anciano él, ya estaba alto de años, sus muchas mujeres lo tornaron del Altísimo a servir estos falsos dioses, y por eso vino la profecía de la división de Israel, ¿verdad? Verso 34 dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré
por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. All right? So por causa del amor que el Señor tenía a David, el Señor no le iba a quitar el reino a Salomón en su vida. All right? Lo iba a dejar ser rey. Salomón iba a ser rey todos los días de su vida. All right? Sino después de su reinaje iba a venir la división. All right? Por el amor de David. Así lo dejó el Señor. Verso 35 dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y así pasó también. Los reyes de Jerusalén vinieron del linaje de David. All right? Ese era el amor que el Señor tenía al rey David, ¿verdad? Verso 37 dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que te declaré tu alma y serás rey sobre Israel. All right? So, el Señor le prometió a Jeroboam, a Jeroboam, que él iba a reinar también. So, vamos a brincar al verso 42. Dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. All right? So aquí enseñando que aún también Salomón había padecido, man. All right? Y ya estaba en el mundo espiritual durmiendo con sus padres, man. All right? So ni él estaba vivo cuando la división vino. All right? So les pregunto otra vez, ¿cómo rey David va a reinar en la unificación si ni estaba vivo en la división? All right? So es un punto pesado para ver, man. All right? Porque el Señor no miente, man. Sus profecías van a venir, man. All right? So, última parte de la historia, vamos a leer aquí en Primera de Reyes 12 y 15. Dice, vamos a ver de la división actual. So, esta es Primera de Reyes 12 y 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Dios para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. So, el Señor tenía el propósito que la división sí pase, man. All right? Esa era la profecía, all right? Que es el testimonio de Yahweh Shai. All right? So, lo que está pasando aquí era Rehoboam, él ahora estaba reinando después de Salomón y, Jeroboam, all right? Primero voy a mencionar Jeroboam, cuando el rey Salomón se enteró que Jeroboam iba a tener los 10 tribus, que esa era la profecía. El rey Salomón lo trató de matar, poner a la muerte. So Jeroboam se escapó a Egipto a esconderse. Pero después de la muerte de Salomón, Jeroboam regresó. All right? Y se le fue preguntado a Rehoboam, el hijo de Salomón, de que si en su reinaje iba a ser el yugo más fuerte en la gente o más suave, o más menos fuerte. Pero al fin, como aquí leímos, dice el rey no oyó el pueblo. Eso dijo que lo iba a hacer más fuerte. El yugo de la gente iba a ser más fuerte en su reinaje. All right? Y así el Señor lo puso en su mente porque la división tenía que pasar. All right? Verso 16, voy a continuar. Aquí dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí.
Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, man. So aquí empezó la división. Vieron que el rey de Jerusalén, Rehoboam, el hijo de Salomón, no les iba a hacer el yugo más fácil. All right? So se tornaron de él. Verso 17 dice, pero reinó Rehoboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Esa era su tribu, ¿verdad? Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. So, lo que pasó era Roboam mandó a Adoram, que él estaba en cargo del tributo, ¿verdad? Agarrar el dinero. Y él lo mandó a Israel para colectar el tributo, pero todo Israel lo apedreó y lo mataron. All right? Dice, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Fueron apartados dos naciones. Verso 20. Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto de Egipto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. So, y ahora tenían dos reyes, rey sobre Jerusalén y rey sobre Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Rehoboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. So, Benjamín estaba ahí también con él. 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Rehoboam, hijo de Salomón. So, se estaban alistando a guerra para ir a traer los 10 tribus que se fueron. ¿Ok? So, lo estaban uniendo. Pero, verso 22 dice, pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Rehoboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todas las casas de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Yahweh, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. All right? So esto era el propósito del Señor. Dice, porque esto lo he hecho yo. El Señor mandó su palabra para que no peleen, porque la división era ordenada por el Altísimo. All right? Igual como la unificación en Ezequiel 37 es ordenado de Yahweh y va a pasar. Igual también como rey David va a ser el rey sobre ellos, man. Right? Esto enseña la reencarnación, porque en el tiempo de la división, el Señor, el rey David, ya estaba en el mundo espiritual, ya estaba durmiendo con sus padres. Pero la profecía, que es el testimonio de Yahushai, que seguro va a pasar, dice que en la unificación de Israel, rey David, el siervo del Señor, será rey sobre ellos, man. All right? So, ojalá esta lección fue edificante. Quiero terminar como siempre dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Merkah HaKodesh. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, hermanos. Les digo Shalom. Y como siempre, Abad Babal.